Abandonada en las montañas con 5 nietos pequeños, doña Soledad enfrentó el frío, el hambre y el silencio de la madrugada sin ningún lugar a donde ir. Pero cuando todo parecía perdido, sucedió algo inesperado. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad lo estás viendo y dale me gusta ahora, porque esta historia te tocará el corazón. Doña Soledad vivía en una sencilla y antigua casa de adobe, con pequeñas ventanas y un patio rodeado de alambre de púas y plantas secas. A pesar de su modesta apariencia, el lugar rebosaba de oración y esperanza. Los vecinos siempre la veían arrodillada junto a su cama por las mañanas, murmurando palabras de agradecimiento, incluso en los días en que solo había tortillas y sal para alimentar a sus nietos. Decía que la fe era el único sustento que nunca le fallaba. Desde que perdió a su esposo años atrás, Soledad había aprendido a sobrevivir con lo poco que tenía, confiando en que Dios proveería, como siempre lo hacía. Pero fue tras la repentina muerte de su única hija, Ana Lucía, que el verdadero peso de la vida recayó sobre sus hombros. La pequeña enfermó a los pocos días y nadie podía explicar por qué. Fue un soplo del destino. En unos pocos suspiros falleció, dejando atrás a 5 hijos pequeños, el mayor de solo 9 años y el menor aún amamantando. Pedro, el padre de los niños, quedó completamente perdido tras la tragedia. El sufrimiento, que podría haber despertado en él un instinto protector, solo profundizó el abismo que ya existía. Endeudado, sin trabajo estable y resentido con la vida, empezó a culpar a todo y a todos. Decía que Dios lo había castigado, que la muerte de Ana Lucía era una injusticia y que esa carga no era suya. Empezó a beber con más frecuencia y, semanas después del funeral, conoció a una mujer más joven en el pueblo vecino. Al poco tiempo, se casaron. La nueva esposa, ambiciosa y fría, se negó a compartir lo poco que tenían con los hijos de 5 personas. «O ellos o yo», dijo con descaro, y Pedro, débil de voluntad, cedió. Soledad observaba todo en silencio. No juzgaba, simplemente observaba con pesar. Sabía que sus nietos la necesitaban ahora más que nunca. Cuando Pedro anunció que se volvería a casar, ella simplemente respondió con serenidad: «Los cuidaré como mi hija hubiera querido». En ese momento, no imaginó cuánto sacrificio conllevaron sus palabras. Los días siguientes fueron difíciles. Cuidar sola de 5 hijos exigía no solo fuerza física, sino también emocional. Soledad dividía su tiempo entre la cocina, lavar la ropa, atender a los pequeños y las constantes idas al mercado, donde intentaba intercambiar pan de maíz por víveres. Las noches eran largas, llenas de fiebres infantiles, pesadillas y oraciones susurradas, pero en cada lágrima también había una convicción silenciosa. No estaba sola. «Dios me ve», repetía cada noche, mientras cubría a sus nietos con mantas remendadas. La comunidad observaba con admiración la fortaleza de aquella mujer. Algunos vecinos ayudaban como podían, trayendo fruta, ropa usada, a veces un trozo de carne, pero la mayoría permanecía en silencio, conmovidos por la fe inquebrantable de aquella abuela. El sacerdote local, don Esteban, incluso la visitó una vez y le dijo: «Si hay alguien en este pueblo que lleva la mano de Dios sobre sus hombros, eres tú, doña Soledad». Ella sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «No es mi mano, padre, es Él quien me lleva». Mientras tanto, Pedro se distanciaba cada vez más. Dejó de visitar a sus hijos con la excusa de que estaba demasiado ocupado intentando ganarse la vida. Su nueva esposa lo rodeaba de exigencias y celos, diciendo que esos niños eran un ancla del pasado.
Y Pedro, acorralado y avergonzado, empezó a ver a sus propios hijos como una molestia. Soledad notaba su distancia, pero nunca hablaba mal de él delante de los niños. Para ella era mejor proteger su inocencia que guardar rencor. Algún día entenderán y perdonarán, pensó. Los niños, a su vez, se encariñaban cada día más con su abuela. La llamaban mamá y era su comida sencilla, su presencia constante y su mirada serena lo que los hacía sentir amados. Aún sin comprender del todo por qué había desaparecido su padre, se sentían seguros en sus brazos. Doña Soledad, a pesar del cansancio, no dejaba de cantarles por las noches, rezando con las manos juntas, pidiendo a Dios fuerzas para un día más. Ella no lo sabía, pero un cruel plan se estaba tramando en secreto. Y todo, en lo que creía, estaba a punto de ser puesto a prueba. Pedro apareció sin avisar una mañana nublada, cuando doña Soledad estaba en el patio lavando ropa en una tina improvisada. Sus nietos jugaban cerca, descalzos, con las caras manchadas de polvo y la mirada curiosa. Hacía días que no aparecía. Tenía el rostro cansado, la barba sin afeitar, pero un brillo extraño brillaba en sus ojos. Soledad, a pesar de su sorpresa, lo saludó con respeto. «Peter, ¿qué te trajo por aquí después de tanto tiempo?», preguntó limpiándose las manos en su delantal desgastado. Él dudó unos segundos, luego sonrió y habló en voz baja, como si ensayara cada palabra. «Encontré un lugar mejor, una cabaña en la montaña, con espacio, comida fresca, un arroyo limpio. Es un lugar aislado pero seguro. Los niños podrán respirar aire puro». Sus ojos se abrieron de par en par. No esperaba oír eso. Desde la muerte de Ana Lucía, nunca había habido un gesto concreto de responsabilidad por su parte. «¿Una cabaña?», repitió con recelo. «Sí, un amigo mío se fue del pueblo y me dio la llave. Está vacía, lista para usar. No es un lujo, pero es mejor que este suelo duro y este techo con goteras». Soledad permaneció en silencio, intentando oír algo más que las palabras. Conocía a Pedro, conocía sus silencios y sus intenciones, pero la idea de darles a los niños una vida más digna la afectaba profundamente. Le dolían las rodillas por las noches, la espalda apenas soportaba el peso de las tareas. Y el frío que se acercaba le hacía temer las noches con los niños envueltos en mantas finas. «No está muy lejos, 1 hora de subida, quizá menos, pero tenemos que irnos hoy, antes de que alguien más ocupe el puesto», insistió. Soledad dudó. Miró a sus nietos, que ahora los observaban atentamente. Juanito, el mayor, corrió y se abrazó a sus piernas. «¿Vamos, abuela? ¿Habrá comida?», preguntó con los ojos brillantes. Sintió una punzada en el pecho. El hambre la acosaba todos los días, aunque intentara disimularla. Suspiró profundamente. «Dame 1 hora. Necesito preparar las cosas de los niños», dijo en voz baja. En poco tiempo, Soledad reunió la ropa más abrigada que tenían, envolvió unas tortillas en un paño y metió sus pocas pertenencias en un costal de arpillera. Pedro no llevaba nada, simplemente observaba con los brazos cruzados y la mirada inquieta. Antes de irse, Soledad entró en la habitación y ante la imagen de Nuestra Señora ofreció una oración en silencio. «Si esto es una trampa, Dios mío, protege a mis nietos. Y si es esperanza, abre mis ojos y guíame». La subida comenzó tarde por la mañana. El sendero era empinado, con piedras sueltas y ramas bajas que les arañaban las piernas a los niños. Pedro caminaba adelante, apurado, como si no quisiera dejar tiempo para arrepentimientos. Soledad venía detrás, con su nieto menor atado a la espalda y otro en brazos. Los 3 mayores intentaban seguirla, tropezando, pidiendo agua,
preguntando si faltaba mucho. «Ya casi. Terminamos, mis amores. Llegaremos pronto», dijo ella, aún sin conocer el camino. A medida que avanzaban, la vegetación se hacía más densa, el aire más enrarecido. La temperatura bajó, y el silencio de la montaña solo se rompía con el susurro de las hojas secas bajo sus pies. Doña Soledad sentía que su cuerpo se volvía pesado, pero la esperanza la impulsaba. Quizás, después de tanto sufrimiento, Dios estaba abriendo una nueva puerta, y ella no quería ser la mujer que dudaba de la ayuda divina. En un momento, Pedro se detuvo y señaló un claro. «Está allá, espérenme, voy a ver si todo está bien». Sin esperar respuesta, se adentró por un sendero estrecho entre los árboles. Soledad se sentó en una roca, intentando calmar a los niños. El pequeño lloraba de hambre y le ofreció el último pedazo de pan de maíz. Pasaron los minutos, 20, 30, 1 hora. Nada de Pedro. El viento empezó a soplar más fuerte y las nubes cubrieron el cielo. Juanito le tomó la mano. «Abuela, ¿vuelve?». Miró al horizonte con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi hijo, solo fue a buscar algo». Pero en el fondo, muy en el fondo, algo dentro de ella empezó a romperse. Lo que parecía salvación era un abandono disfrazado. El viento en las montañas empezó a soplar con más fuerza, haciendo que las hojas secas danzaran alrededor de los niños. Doña Soledad abrazó fuerte a sus nietos, intentando protegerlos del frío que parecía emanar de la tierra. El claro en el que se encontraban estaba aislado, rodeado de árboles altos y senderos estrechos que no llevaban a ninguna parte. Cuando llegaron, Pedro parecía nervioso, inquieto, mirando a su alrededor como si cargara con un secreto demasiado pesado para soportarlo. «Espérenme aquí. Voy a bajar al pueblo a comprar cobijas y comida. No tardo mucho», dijo con fingida indiferencia. Ni siquiera miró a Soledad a los ojos mientras hablaba. Simplemente le dio la espalda, se apresuró por el sendero y desapareció entre los arbustos. Ella intentó preguntarle algo, pero él ya estaba demasiado lejos para oírla. Los nietos estaban cansados de la subida, les temblaban las piernas y tenían la cara quemada por el sol de la mañana. El más pequeño gimoteaba, con el pañal mojado y los labios morados. «¿Ya oscurece, abuela?», preguntó Juanito, el mayor, que intentaba ser fuerte, pero también temblaba de frío. «No, todavía no. Pronto volverá a salir el sol», respondió ella, aun sabiendo que mentía. Ya no era tarde. La luz se desvanecía entre los árboles, y, con ella, la esperanza de que Pedro regresara. Soledad intentó mantenerse fuerte, reunió lo poco que tenían, una estera de paja, una manta fina y 2 rebanadas de pan duro, e improvisó un refugio improvisado con ramas. Cubrió a los pequeños con su cuerpo, como hacía en las noches más frías del pueblo, pero aquí el viento soplaba por todos lados. Era como si la montaña estuviera viva e indiferente a su dolor. Contuvo las lágrimas, intentando mantener la respiración tranquila, pero el miedo crecía como una sombra en su pecho. Con cada minuto que pasaba, el silencio del bosque se volvía más opresivo. El tiempo se hizo interminable. Los niños se dormitaron y despertaron con espasmos de frío. El más pequeño empezó a toser, y Soledad, desesperada, le frotó los piececitos entre las manos, intentando calentar su frágil cuerpo. Juanito, en silencio, se acercó a ella y le preguntó en voz baja: «Abuela, ¿por qué no vuelve papá?». Tragó saliva con dificultad. «Fue a buscar mantas, hijo mío». «A veces la gente llega tarde, pero volverá, sí». Pero en su interior, Soledad ya lo sabía. El vacío en su pecho, la ausencia de sonidos en el sendero, las horas que ya habían pasado,
Todo gritaba que algo andaba mal. Cuando el cielo finalmente se oscureció por completo, los insectos empezaron a zumbar y el aire se volvió húmedo. Soledad encendió una pequeña fogata con las hojas secas y algunas ramitas que logró juntar, pero la llama apenas resistió el viento. Los estómagos de los niños rugieron. Uno de ellos se quejó de dolor y otro sollozó suavemente, intentando ocultar sus lágrimas para no preocupar a su abuela. Y fue en ese momento, con la oscuridad total cubriendo el claro, que la comprensión la golpeó con fuerza. Pedro los había abandonado. No fue descuido, no fue tardanza, fue abandono, premeditado, cruel, cobarde. Sintió que su cuerpo se debilitaba. Su respiración se volvió pesada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento pensó que no tendría fuerzas para seguir, pero entonces miró cada uno de esos rostros sucios y asustados, y algo dentro de ella se despertó. Algo más grande que el dolor, más grande que la ira. Era la fe, una fe que no pedía explicaciones, sino que exigía resiliencia. Y allí, por primera vez, en voz alta, sin vergüenza, sin miedo, le habló a Dios como nunca antes lo había hecho. Señor, no sé por qué está pasando esto, pero tú lo sabes, y si me estás escuchando ahora, te imploro, no me abandones. Dame fuerza, por ellos, por mí, por mi hija. Que se haga tu voluntad, pero no permitas que sufran. Las palabras resonaron entre los árboles. Fue como si la montaña misma se hubiera detenido a escuchar. Ella permaneció de rodillas, con la mirada fija en el cielo que apenas alcanzaba a ver, las manos apretadas contra el pecho. La fe que siempre había llevado dentro se convirtió en un grito, una súplica. E incluso sin respuestas en ese momento, algo cambió en ese silencio. Seguía sola. Aún era de noche. Pero ya no era la misma, porque una mujer que clama con fe, incluso en medio del abandono, se vuelve invencible. La noche cayó como un manto pesado sobre el claro, el viento silbaba entre los árboles y la oscuridad parecía engullirlo todo. Doña Soledad sintió que su cuerpo temblaba, no solo por el frío penetrante que atravesaba sus finas ropas, sino por el dolor sordo de haber quedado abandonada a su suerte con 5 niños pequeños. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantener la calma. No podía desesperar. No delante de sus nietos, que ahora eran todo lo que tenía. Abrazó primero a los 2 más pequeños, colocando al más pequeño, aún en pañales, entre sus brazos, apretado contra su pecho. El otro se acurrucó contra su cintura. Los 3 mayores estaban acurrucados, hambrientos y apretujados, con los ojos abiertos y las caras cubiertas de polvo. «Vengan, quédense cerca de la abuela», dijo en voz baja, intentando transmitir calma, aunque por dentro la fe luchaba contra el miedo. No había leña seca. No había cerillas. No había techo. Solo estaba el cielo estrellado, inmenso, lejano, indiferente. Doña Soledad se quitó el chal que llevaba sobre los hombros y lo extendió sobre sus nietos lo mejor que pudo. Arrancó retazos del dobladillo de su propio vestido, atando las telas a los pies de los niños para que no se congelaran durante la noche. Le dolían las manos heridas, pero lo ignoró. Dios está con nosotros, hijos míos. Él nunca nos abandona. Estas palabras pronunciadas en voz baja se repetían como un mantra. Era más que consuelo. Era resistencia espiritual. Sabía que no podía flaquear, porque si se dejaba llevar por el pánico, todo estaría perdido. El hijo del medio, Alejandro, empezó a llorar. Tenía hambre, tenía frío. Soledad lo apretó contra su pecho y le susurró al oído: «Hazle caso a la abuela. Dormirás como un ángel, y mañana tendremos sol, y quizás comida, y un nuevo camino». Pero él sollozó: «Quiero a mi madre».
Esas palabras le hirieron como un cuchillo. Ana, Lucía, su hija, a quien le había prometido cuidar de los niños, parecía tan vívida en su memoria como ausente en la realidad. Soledad cerró los ojos un instante y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró en voz alta. No podía. Se tumbó sobre la tierra compacta, atrayendo a todos hacia sí, creando un refugio humano, frágil y sagrado. Su cuerpo temblaba de frío, pero no se quejó. Solo rezó. Virgen Santa, no te pido riquezas, solo que los protejas esta noche, que no enfermen, que resistan el frío. Y entonces guardó silencio, con el rostro vuelto hacia el cielo, observando las estrellas a través de las ramas desnudas. Cada estrella parecía recordarle que algo más grande estaba arriba, que incluso en ese lugar desolado había un Dios que lo veía todo. La noche se alargó como un castigo. Los niños dieron vueltas en la cama, lloraron suavemente, se durmieron por momentos y despertaron con espasmos. En un momento dado, Juanito, el mayor, se acercó a su abuela y le susurró: «¿Por qué papá ya no nos quiere, abuela?» Soledad respiró hondo. «No digas eso, mi amor. A veces los adultos nos perdemos. Pero tú nunca estarás sola. Yo estoy aquí. Dios está aquí». El niño se acurrucó más cerca y simplemente dijo: «Creo». Esas palabras reavivaron algo en su interior, una especie de llama interior que no se apaga ni en las noches más frías. Era fe pura. Era lo que sostenía sus huesos, su mente, su alma. Miró a sus nietos, uno por uno, y pensó en cada pequeño gesto que los mantenía vivos. Un beso en la frente, un trozo de pan compartido, una canción de cuna murmurada en la oscuridad. La noche parecía interminable, pero doña Soledad no dormía. Vigilaba como un centinela silencioso, lista para defender con su vida lo que quedaba de su familia. Y mientras el cielo aún estaba oscuro, rezó una última oración, esta vez con más firmeza. «Si esta es mi prueba, la acepto, pero sosténme, Señor, dame fuerzas para el día que viene». Porque sabía que el día siguiente no traería alivio inmediato. El verdadero desafío aún estaba por comenzar, y necesitaba estar preparada. El sol apenas había salido y ya calentaba el claro con sus primeros y tímidos rayos, pero el frío de la montaña persistía, arraigado en la tierra, en la ropa húmeda, en los huesos. Doña Soledad se levantó antes que todos. Le dolían los músculos como si los hubieran apretado durante la noche, pero no se quejó. Sus ojos escudriñaban los alrededores, buscando ramas secas, ramitas, cualquier cosa que pudiera convertir en fuego. No quedaba pan ni maíz, solo unas pocas hojas masticables que había aprendido a reconocer por instinto, y sin embargo, cada mañana despertaba con el mismo pensamiento: «Me necesitan viva, lúcida, fuerte». Con pasos lentos, caminaba por senderos improvisados, subiendo y bajando empinadas laderas, siempre atenta a los sonidos del bosque, las señales del tiempo y las trampas invisibles del cansancio. Llevaba un bulto de tela en las manos, donde guardaba lo que encontraba: pequeñas raíces, ramas, hojas que servían para infusiones y, con suerte, frutos caídos. A veces regresaba casi sin nada, otras veces con lo suficiente para saciar el hambre durante unas horas. Lo más duro no era el vacío en el estómago, sino ver a sus nietos preguntar, con ojos hambrientos y confiados: «¿Hay comida hoy, abuela?». Ella siempre respondía de la misma manera: «Hoy Dios proveerá, hijos míos. Él cuida de los pájaros. ¿Cómo no iba a cuidar de ustedes?». Ellos creyeron.
Ella también necesitaba creer. De vuelta en el refugio improvisado, recogió ramitas e hizo una fogata. Pero no era solo para cocinar, era para calentarse. Tomó piedras lisas y las colocó sobre el fuego hasta que estuvieron muy calientes. Luego las envolvió en paños y las distribuyó entre los niños, colocándolas sobre sus piececitos, sobre sus espaldas, donde quiera que su piel clamara por ayuda. Era su forma de combatir el frío con lo que la tierra ofrecía. En los días más difíciles solo había agua. Caminaba hasta un manantial cercano, sosteniendo una vieja jarra de hierro, llenándola con cuidado para no derramar ni una gota. El agua estaba helada, pero cristalina. Lavaba las caras de los niños, humedecía sus labios agrietados y la compartía con todos como si fuera el mismísimo vino de la fe. «Esta agua viene directamente de la mano de Dios», decía, ofreciéndosela a cada uno con cariño. Bebían como si bebieran algo sagrado. El hambre, sin embargo, era implacable. Los niños más pequeños lloraban de noche, acurrucados, con el estómago dolorido. Soledad sentía que su propio cuerpo flaqueaba. Le temblaban las piernas. La vista a veces se le nublaba al levantarse de golpe. Ya no sentía los dedos con tanta precisión, y le temblaban las manos al coser las telas rasgadas y llenas de espinas secas. A veces creía que se desplomaría, que no sobreviviría. Pero el solo hecho de oír a uno de los niños llamar «abuela» en medio del llanto lo cambió todo. Había algo más grande que el dolor que la sostenía, el amor. Y este amor venía de Dios, de eso no tenía ninguna duda. Aún así, cada día parecía más largo que el anterior. El pequeño Mateo tosía con más fuerza. Juanito había adelgazado visiblemente. La piel de las niñas estaba áspera y pálida. Doña Soledad empezó a temer que no fuera solo el frío y el hambre. Era la debilidad que se les estaba metiendo en los huesos. Y en mitad de la noche, cuando todos dormían, se arrodilló de nuevo, con la cara pegada al suelo y el corazón apesadumbrado. «Señor, si me va a llevar, que sea después de que las vea a salvo, pero si aún hay un propósito, muéstreme el camino, porque ya no sé a dónde ir». No pidió riquezas, ni consuelo, ni milagros de luz. Solo pidió guía, una señal, una fuerza que la sacara de ese estado entre la resistencia y el colapso. La fe seguía viva, pero su cuerpo empezaba a perder la batalla. Las oraciones ya no fluían con la misma facilidad. Las palabras flaqueaban, y sin embargo, cada vez que los niños despertaban, la primera frase que decía era la misma: «Dios nunca abandona a quienes confían». Pero en su interior sabía que algo tenía que cambiar, y rápido. Esa mañana el cielo estaba gris y el viento soplaba más frío que en días anteriores. Doña Soledad apenas podía mantenerse en pie. Le temblaban las piernas y respiraba entrecortadamente, como si el aire mismo empezara a fallarle. Las pocas fuerzas que le quedaban las dedicaba a mantener a los niños calientes y con vida. Había perdido peso, tenía la vista borrosa y la esperanza se desvanecía como la niebla ante el sol. Pero aún así, antes de desplomarse, se arrodilló por última vez y susurró, con los labios casi agrietados: «Si es tu voluntad, que sea hoy, Señor, pero que se salven». A muchos kilómetros de distancia, al otro lado de la cordillera, Emiliano, un hombre de mediana edad acostumbrado al duro trabajo de la tierra, se levantaba para otro día de cosecha. Su esposa, Carmen, preparaba café en la estufa de leña, mientras veía la niebla descender de las montañas por la ventana. Había algo extraño esa mañana, un silencio diferente, una opresión en el pecho que no podía explicar. «Emiliano, no sé qué es, pero algo me llama desde arriba, como si alguien me pidiera ayuda», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Frunció el ceño, curioso.
Carmen no era de las que exageraban, era práctica y objetiva. ¿Quieres subir por el sendero del norte? Pero nunca vamos por ahí. No hay nada allí, solo arbustos. Ella simplemente negó con la cabeza. Tenemos que ir hoy. Emiliano miró sus desgastados zapatos de cuero, respiró hondo y dijo, entonces vámonos. Con una cesta a la espalda, pan, queso y una cantimplora con agua, emprendieron la subida. El sendero era estrecho, cubierto de hojas y ramas. Las piedras estaban resbaladizas por la humedad, pero nada los detuvo. Carmen caminaba delante, guiada por algo invisible. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido débil, un grito ahogado, como el lamento de alguien demasiado débil para gritar. Emiliano se detuvo. ¿Oíste eso? Carmen ya se había desviado del sendero y corría hacia el bosque, apartando ramas con las manos. ¡Allí!, gritó, señalando el claro entre los árboles. La escena que encontraron les dio escalofríos. En el suelo de tierra, doña Soledad yacía de lado, pálida, con los ojos entrecerrados, el rostro hundido y los labios morados. A su alrededor, sus 5 nietos todos acurrucados, cubiertos con telas improvisadas, durmiendo o inconscientes. Era difícil saberlo. Carmen se arrodilló de inmediato. «Señora, señora, ¿me está escuchando?» Soledad movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Solo una lágrima le resbaló del ojo izquierdo. Emiliano se quitó el poncho y cubrió a los niños. Carmen le ofreció agua a Soledad y le levantó la cabeza con cuidado. «Quédate conmigo. Estarás bien, ¿me oyes? No cierres los ojos». Soledad parpadeó lentamente y por primera vez en días sintió algo cálido rozar su piel. Era una mano, era cariño, era una respuesta, era Dios. «¿Quiénes son ustedes?», murmuró con dificultad. Carmen le tomó la mano y respondió, «Somos gente del campo, pero hoy nos envió Dios». Soledad sonrió casi imperceptiblemente y susurró, «Lo sabía, él lo oyó». Mientras Carmen cuidaba de ella y de los niños, Emiliano corrió de vuelta al pueblo en busca de ayuda. Sabía que no podía hacerlo solo y también sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. No entendía exactamente por qué habían subido por ese sendero, por qué habían cambiado de ruta ese día. Pero algo en su interior le decía con claridad, habían sido guiados. Carmen se quedó allí con los niños, cantándoles suavemente una canción de cuna mientras los cubría con su poncho y retazos de su propia ropa. El olor a tierra, el frío en su rostro, sus frágiles cuerpos ante ella, todo le recordaba que la vida está hecha de encuentros misteriosos y que la fe, cuando parece llegar a su fin, es precisamente el punto donde Dios empieza a actuar. Y lo que pasó después cambió todo. Emiliano descendió por el sendero con la prisa de quien lleva la vida en sus manos. Sus pies resbalaban en el barro, las ramas le arañaban la piel, pero no se detuvo. Respiraba entrecortada y pesadamente, mientras las palabras de Carmen resonaban en su mente. «Están vivos, pero debilitados. Vayan lo más rápido que puedan». Al llegar al camino de tierra que conectaba las pequeñas fincas del pueblo, gritó pidiendo ayuda, como si estuviera en medio de un incendio. «¡Ayuda! Niños en la montaña! Una mujer casi muerta». Los primeros vecinos salieron de sus casas asustados, con el rostro pálido y las manos aún sucias de tierra. Al principio, nadie lo comprendió del todo, pero la voz desesperada de Emiliano no dejaba lugar a dudas. Algo grave estaba sucediendo. «Es doña Soledad», dijo con los ojos muy abiertos. «Está con sus nietos, en las montañas. Los dejaron allí, abandonados. Están débiles, hambrientos. Morirán si no los ayudamos ahora». Un silencio denso cayó por un momento.
como si el tiempo se hubiera detenido. Todos conocían a Soledad, todos sabían de su fe, su lucha, la forma en que compartía lo poco que tenía con los demás, incluso en la pobreza. Era la misma mujer que llevaba té a los enfermos, que atendía a los niños cuando se lastimaban, que daba pan recién horneado a cualquiera que llamara a su puerta con hambre, y ahora era ella la que necesitaba. Sin dudarlo, los primeros hombres comenzaron a correr de regreso a sus casas. Otros agarraron canastas, telas, botellas de agua. Las mujeres se organizaron con la rapidez de quienes comprenden la urgencia del sufrimiento. En menos de una hora, un pequeño grupo ya subía por el sendero. Había agricultores, jóvenes y viejos, hombres con palas y cuerdas, mujeres con mantas, sopa en ollas de barro, ropa de niños. Parecía una procesión silenciosa, marcada no por canciones, sino por una profunda emoción. Todos sentían que algo más los impulsaba en esa subida. No era solo solidaridad, era fe viva, era una respuesta. Mientras tanto, en lo alto de la montaña, Carmen permanecía arrodillada junto a los pequeños. El chal que llevaba ahora cubría a los dos más pequeños, y ella misma temblaba de frío, pero no se inmutó. Tenía las manos sobre la frente de Soledad, cambiando compresas con el poco agua fresca que había encontrado, intentando bajar la fiebre que empezaba a subir. Los niños ya se movían un poco más. Juanito, el mayor, miró a Carmen con ojos llenos de preguntas. «¿Eres un ángel?», preguntó en voz baja. Ella sonrió, cansada, pero con ternura. «No, mi amor, solo soy alguien que escuchó la llamada de Dios». La primera persona en salir de entre los arbustos fue doña Marta, una vecina mayor que llevaba una olla de caldo de pollo a un humeante. Otros la siguieron. Las ramas se abrieron para permitir un flujo constante de ayuda. En cuestión de minutos, el claro se había convertido en un campo de batalla. Los hombres armaban una lona con ramas más grandes para improvisar un techo. Las mujeres envolvían a los pequeños en mantas. Algunas lavaban las caras de los niños con paños limpios. Era como si cada gesto devolviera un poco de dignidad a esa familia destrozada por el dolor. Doña Soledad, aún débil, abrió los ojos por primera vez desde que Emiliano se había ido. Su rostro pálido se iluminó al ver tanta gente a su alrededor. Carmen le tomó la mano. «Todos están aquí para ti, Soledad. Ya no estás sola». La anciana intentó sonreír, pero las lágrimas brotaron primero. «Yo solo le pedí a Dios que me dejara vivir un poco más, por ellos», murmuró con la voz entrecortada por la emoción. Juanito corrió hacia ella, la abrazó fuerte y le dijo: «Nos quedamos, esperamos, abuela». La gente a su alrededor estaba conmovida. Esto no era solo un rescate, era un reencuentro con la fe, con la compasión, con todo lo que mantenía unida a esa comunidad incluso en las mayores pruebas. La solidaridad que doña Soledad había sembrado durante años sin esperar nada a cambio, ahora florecía con fuerza multiplicada. Cada sonrisa, cada mano extendida, cada cucharada de sopa ofrecida en silencio, era una respuesta visible a las oraciones que había hecho sola en la oscuridad. Y mientras las llamas de la nueva hoguera crepitaban en el centro del claro, calentando cuerpos y almas, todos sabían que algo sagrado había sucedido en ese lugar. Pero Dios todavía tenía más que mostrar. El sol de la mañana calentaba suavemente la tierra húmeda, mientras doña Soledad, ya de pie y con el rostro más radiante, pisaba por primera vez el pequeño terreno que el ayuntamiento les había cedido a ella y a sus nietos. Seguía siendo un espacio modesto, con tierra seca, piedras dispersas y sin edificaciones, pero para ella era más que un simple terreno. Era la dignidad restaurada, la promesa de un nuevo comienzo.
Estaba rodeada de vecinos que se habían unido en su momento de mayor dolor y ahora caminaban a su lado para reconstruir lo que el abandono casi había destruido. Un empleado del ayuntamiento llamado Esteban le entregó un documento firmado y le dijo: «Este terreno es suyo, doña Soledad. No es mucho, pero aquí puede sembrar, criar animales y darles un hogar a sus nietos. Se lo merece». Ella sostuvo el papel con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían lentamente por su rostro, y respondió con voz entrecortada: «No merezco nada, pero le doy gracias a Dios por tocar sus corazones». En los días siguientes, la comunidad siguió ayudando. Llegaron donaciones de herramientas sencillas como azadas, palas y cubos. Una pareja del pueblo ofreció 3 gallinas y un gallo, diciendo: «Son buenos para empezar. Pronto tendrán huevos frescos todos los días». Soledad cuidaba de las aves como si fueran parte de la familia. Construyó un pequeño gallinero con madera reutilizada, lo cubrió con hojas de plátano y lo rodeó con alambre improvisado. Cada huevo que encontraba por la mañana era celebrado con gratitud. «Miren, niños, otro regalo de Dios», les decía a sus nietos, mostrándoles el huevo como si fuera de oro. Juanito y Alejandro ayudaban cavando hoyos para las semillas. Las niñas regaban la tierra con macetas pequeñas. Mateo, el menor, aún en brazos, sonreía al ver a sus hermanos jugar con los pollitos que corrían entre las mazorcas. Poco a poco surgió un pequeño huerto, tímido pero lleno de vida. Cilantro, pimientos, 1 o 2 plantas de tomate y más tarde frijoles y calabazas. Doña Soledad pasaba sus días con las manos en la tierra, el rostro expuesto al sol y el corazón en constante oración. No se quejaba del dolor de espalda ni de los callos en las manos. Al contrario, cada marca era señal de que estaba viva, de que había resistido. Los niños que antes apenas sonreían, ahora corrían descalzos, saltaban entre las hileras del huerto y reían mientras jugaban al escondite tras los tallos de maíz. Juanito, el mayor, empezó a preguntar por la escuela. Soledad respondió con ojos brillantes: «Pronto, mi amor, pronto estarás en la escuela, escribiendo tu propio futuro». La fe que había cultivado en silencio ahora se manifestaba en forma de frutos, sonrisas y pasos firmes. Era como si cada oración hecha en el frío de la montaña hubiera brotado allí, ante sus ojos. Los domingos iba a la iglesia del pueblo, donde todos se quedaban de pie discretamente al entrar. No por obligación, sino por respeto. Era como si su presencia testificara la fuerza que brota de la fe, la paciencia y la confianza absoluta en que Dios nunca abandona a quienes perseveran. Se arrodillaba en el último banco, siempre con sus nietos a su lado, y en silencio daba gracias. No pedía nada más, solo daba gracias. Su corazón, antes destrozado por el abandono, ahora se llenaba de una paz que no se podía comprar, no se podía explicar, solo se podía sentir. Las mañanas se llenaban del canto de los gallos, los pasos de los niños, el ruido del azadón en la tierra, el burbujeo de la olla en la improvisada estufa de barro. Por la noche, Soledad contaba historias, sus nietos se acurrucaban a su alrededor, y ella repetía la frase que los había mantenido fuertes: «Dios nunca abandona a quienes confían». Y los niños, ahora más fuertes, respondían al unísono: «Nunca, abuela, nunca». Pero en una tarde despejada, mientras recogía pimientos maduros junto a la cerca, doña Soledad oyó un sonido que hacía mucho que no oía. Un paso vacilante, una respiración contenida y una voz que jamás olvidaría, aunque quisiera. Girándose lentamente, se encontró frente a quien creía haber dejado atrás. Justo cuando todo parecía finalmente resuelto, el pasado llamó a la puerta.
Pedro caminaba lentamente por el camino de tierra que conducía al nuevo hogar de doña Soledad. Estaba irreconocible, delgado, con barba crecida, ropa arrugada y ojos hundidos. Cargaba no solo con el peso de su propio cuerpo, sino también con el de todo lo que había hecho. Cada paso parecía una confesión silenciosa. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre su rostro marcado por las cicatrices, y el viento levantaba polvo a su alrededor, como si el tiempo preparara el escenario para un ajuste de cuentas inaplazable. Doña Soledad estaba agachada junto al tomatero cuando oyó pasos. No era el ruido habitual de niños, ni de vecinos que siempre venían a traer algo o a pedir una bendición. Era diferente. Un arrastrar de pies vacilante, casi avergonzado. Se levantó lentamente, se limpió las manos en el delantal y apartó la mirada con calma. Lo que vio ante ella la paralizó por un instante. Pedro estaba allí, el hombre que una vez juró proteger a su hija y a sus nietos. El mismo hombre que los había abandonado en las frías y desprotegidas montañas sin mirar atrás. No dijo nada de inmediato. Simplemente la miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas y la respiración agitada. Soledad lo observaba en silencio, con el rostro sereno, sin ira, sin prisa. Era como si estuviera mirando un recuerdo lejano, no a alguien que aún formaba parte del presente. Pedro entonces dio 2 pasos hacia adelante y murmuró: «Soledad, por favor, escúchame». Ella permaneció en silencio, solo ladeando ligeramente la cabeza. «No estoy aquí para pedir nada, solo para decir lo que siento», comenzó poniéndose la mano en el pecho. «Cometí un error. Sé que cometí un error. Los dejé a todos ahí arriba como si fueran una carga. Pero no ha pasado un día sin que recuerde ese momento. Me atormentó, me destruyó por dentro». Su voz se quebró. Sus ojos no pudieron sostener la mirada de ella por mucho tiempo. Continuó, cada palabra pesada como una piedra. «La mujer con la que me casé se fue. Dijo que nunca aceptaría a mis hijos, y un día simplemente me abandonó. Quedé devastado, perdí todo lo que tenía, y lo poco que me quedaba lo consumía la culpa. Hoy lo entiendo. Entiendo que abandoné lo más puro de mi vida. Entiendo que lastimé a una mujer que solo se preocupaba por mi familia. Por eso vine. Vine porque, aun sabiendo que podría ser demasiado tarde, necesitaba mirarla a los ojos y decirle: «Perdóname, no por mí, sino por mis hijos. Solo quería verlos, saber cómo están, decirles que sigo siendo su padre». Soledad respiró hondo. Su silencio parecía tener más peso que cualquier palabra. Pedro bajó la cabeza, como esperando un castigo, una palabra dura, un juicio. Pero ella, con voz firme y sin alterar el tono, respondió: «Pedro, cuando me diste la espalda ese día, algo dentro de mí murió. No por mí, sino por esos 5 pequeños que se quedaron mirándome, esperando tu regreso. Pero ¿sabes qué más murió allí? La expectativa de que fueras alguien que no eras. Y eso me liberó». Intentó explicarse, pero ella levantó la mano. «Déjame terminar. Recé por ti, Pedro, no por venganza ni por justicia humana, sino para que un día pudieras ver. Y parece que ese día ha llegado. Pero ahora escucha con atención. Mis nietos ya no son los mismos. Crecieron, sufrieron y sobrevivieron. Por Dios, no por ti. No necesitan que regreses, necesitan seguir adelante». Los hombros de Pedro se hundieron, demasiado débil para discutir, y entonces ella terminó, mirándolo a los ojos con una calma que solo la fe puede alcanzar. «No te odio, pero lo que rompiste solo Dios puede restaurarlo, y aquí, en esta tierra, en esta casa, reina la paz. Y ya no hay espacio para lo que nos trajo aquí».
Y su respuesta fue la más poderosa que alguien pudiera dar. Pedro permaneció inmóvil unos segundos tras las palabras de doña Soledad. Ella no había gritado, no había alzado la voz, no lo había humillado, y sin embargo se sentía más pequeño que nunca. Había llegado esperando desprecio, quizá insultos, quizá incluso puertas cerradas, pero no esperaba encontrar esa firmeza silenciosa, tan firme como el suelo bajo sus pies. Soledad lo miró directamente a los ojos y no había ira en ellos. Había algo mucho más desconcertante. Paz. ¿Quieres saber por qué no te grito?, dijo ella, rompiendo por fin el silencio. Porque mi alma ya ha sido sanada por Dios. Y cuando Él sana nuestros corazones, el rencor deja de dominar nuestras bocas. Pedro bajó la cabeza, avergonzado. Ella dio un paso adelante, acercándose lentamente, sin prisa, sin miedo, y le dijo algo que jamás olvidaría. Dios no abandona a quienes lo aman de verdad. Había un poder en esas palabras que no solo salían de su boca, sino de la vida que vivía. Eran palabras encarnadas, vividas. Él quiso responder, quiso justificarse, quiso llorar, pero no había espacio. Soledad continuó: mis nietos no necesitan a quien los abandonó, porque desde el día que nos diste la espalda y nos dejaste en medio de la montaña, los puse a cada uno en manos de Dios. Y Él los cuidó mejor que cualquier padre humano. Los niños, al otro lado de la cerca, observaban la conversación desde lejos. Juanito, el mayor, ya entendía más de lo que hubiera deseado. Entrecerró los ojos, intentando descifrar el significado. No se acercó. Se quedó allí, inmóvil, como quien observa un capítulo del pasado, pero que resuena en el presente. Pedro tragó saliva con dificultad. Intentó hablar. Yo no quería que fuera así, Soledad. Pensé que... Ella lo interrumpió con un gesto sereno. Solo pensabas en ti, y a veces Dios permite que la gente toque fondo, no para castigarla, sino para que aprenda a mirar hacia arriba. Él asintió, incapaz de rebatirle. Todo lo que ella decía era verdad, y ninguna verdad se decía con odio. Soledad retrocedió un paso, no por miedo, sino por fin. Viniste, dijiste lo que tenías que decir, ya puedes irte. Pedro volvió a mirar a sus nietos, luego a la pequeña casa de barro, los parterres, el gallinero al fondo, la ropa tendida al sol, los sonidos de una vida sencilla y llena de propósito. Esa casa ya no era un refugio para sobrevivir, era un hogar, un lugar consagrado, y él no formaba parte de él. ¿No me dejas verlos?, preguntó casi en un susurro. Te verán, Pedro, cuando sean adultos, cuando tengan la fuerza para elegir y no vuelvan a ser heridos, y cuando llegue ese día que Dios te prepare para escucharlos sin huir. Pedro respiró hondo, y incapaz de permanecer allí más tiempo, se dio la vuelta y echó a andar. Sus pasos eran lentos, pero firmes. No había nada más que decir, y esta vez fue él quien se fue sin mirar atrás. Soledad se quedó allí, observándolo hasta que desapareció por completo tras la curva del camino. Cuando su último rastro se desvaneció, dejó escapar un largo suspiro y cerró los ojos un instante. No había dolor, ni culpa, ni peso. Solo la certeza de que el pasado ya no dominaría ese lugar. Juanito se acercó. «Abuela, ¿volverá otra vez?». Se agachó, le pasó la mano por el pelo a su nieto y respondió con firmeza. «Puede ser, hijo mío, pero ahora sabemos quiénes somos y quién está con nosotros, y nadie nos lo puede quitar». Juanito sonrió tímidamente. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre los campos recién sembrados. La tierra respiraba, las gallinas cacareaban a lo lejos, y el olor a pan recién horneado flotaba en la brisa.
y lo que parecía un final era solo el comienzo de una nueva victoria. Con el paso de los años, la historia de Doña Soledad dejó de ser solo un susurro entre los aldeanos y comenzó a contarse en voz alta en plazas, iglesias y reuniones familiares. Lo que comenzó como una tragedia silenciosa, oculta en las frías sombras de una montaña, se había convertido en un símbolo de resiliencia espiritual, valentía femenina y fe inquebrantable. La pequeña casa de barro, construida con sus propias manos y con la ayuda de la comunidad, se convirtió en un referente para muchos. Personas de pueblos lejanos acudían allí no por curiosidad, sino en busca de inspiración. ¿Es cierto que aquí es donde una abuela crió sola a sus 5 nietos tras ser abandonada a su suerte en las montañas? Preguntaron algunos visitantes, conmovidos al cruzar la sencilla puerta de madera rodeada de rosales y macetas con hierbas medicinales. Sí, dijeron los vecinos con orgullo, y no solo sobrevivió, prosperó con fe. Un día, durante las festividades de San José, patrono de los humildes y trabajadores, el párroco pidió hablar antes de la misa. Se acercó al altar con un papel en las manos y la voz entrecortada por la emoción. Hoy queremos reconocer a una mujer que nos enseñó que la fe sembrada con lágrimas florece con la justicia divina. Doña Soledad, venga. Estaba sentada en el último banco con sus nietos a su lado. Vestía un vestido azul oscuro bordado a mano, el cabello recogido con un pañuelo de flores y una mirada que transmitía más historia de la que las palabras podían contar. Al oír su nombre, dudó, pero sus nietos la animaron. Juanito, que ya tenía más de 18 años, le tomó la mano. «Te lo mereces, abuela, por todo». Caminó lentamente hacia el altar, con pasos firmes y humildes, sin ostentación. Al recibir el honor, todo el salón se puso de pie en aplausos. Muchos lloraron. Era como si cada aplauso resonara con un fragmento de su historia, y cuando el sacerdote la abrazó y le dijo, «Dios te ha honrado», ella simplemente respondió, «Él me sostuvo». En casa, la vida continuaba a un ritmo sereno, llena de significado. El pequeño gallinero se había convertido en un gallinero completo, con cercas reforzadas, bebederos, nidos y alimentación regular. Los nietos, ya mayores, construyeron otro cobertizo junto a la casa y comenzaron a sembrar a mayor escala. Las verduras se llevaban al mercado del pueblo cada semana, y en poco tiempo el puesto familiar se convirtió en el más solicitado. Todo se vendía de forma sencilla, pero con excelencia. Los tomates eran rojos y dulces, las calabazas pesadas, los huevos frescos del día, y cada producto venía cargado de una historia que todos querían escuchar. La gente compraba cosas, pero también hacía preguntas. Querían saber cómo lo había soportado, cómo no se había vuelto loca de dolor, cómo se había mantenido en pie, y ella siempre respondía lo mismo, porque no estaba sola. Dios caminó conmigo todo el tiempo. A veces, tras oír esto, algunos se sentaban a su lado, se quitaban el sombrero y compartían sus propias penas. Era como si, en presencia de esa mujer, todos sintieran que había espacio para la esperanza, incluso en las historias más difíciles. Una vez, un hombre llegó de un pueblo lejano, acompañado de su esposa y sus 2 hijas pequeñas. Se sentó en el banco de madera frente a la casa y esperó a que ella terminara de regar las plantas. Cuando ella se acercó, le dijo, «Vinimos porque mi esposa perdió la fe después de una tragedia, pero cuando supimos de ti, quiso venir. Quería ver con sus propios ojos lo que sucede cuando alguien decide creer». Soledad tomó la mano de la mujer, la miró a los ojos y dijo, «La fe no evita el dolor, hija mía, pero nos da la fuerza para superarlo sin morir por dentro». Los nietos,
Ahora hombres y mujeres trabajadores cuidaban de su abuela como se cuida un templo viviente. La llamaban una bendición, una raíz, un refugio seguro. Juanito ya planeaba estudiar agronomía. Carmen, la nieta mayor, cosía vestidos para vender en el mercado. Y en todo había rastros de su abuela, en su paciencia, su humildad, su fe. Y todo esto porque nunca dejé de creer. En los últimos años de su vida, sentada en el porche de su sencilla casa, con vistas a los campos que ella misma había cultivado, doña Soledad empezó a verlo todo con otros ojos. Las noches oscuras en la montaña, el cruel abandono, los días sin pan, los pies heridos por los senderos. Todo lo que antes parecía un castigo, ahora se revelaba como un camino de transformación. No era un castigo divino, era una preparación, era el refinamiento del alma. Dios, en su infinita sabiduría, no la había dejado sufrir, sino florecer donde nadie lo imaginó posible. Nunca tuvo riquezas, nunca lució joyas ni ropas finas, pero poseía algo que muchos pasaron la vida sin alcanzar: paz. Una paz profunda y silenciosa que no dependía de circunstancias externas. Era la certeza de que la sostenía lo invisible, la fortalecía lo improbable, la guiaba una fuerza que el mundo no comprende, pero que quienes confían sienten. Y esta fuerza provenía de la fe. Una fe que resistió el frío, el hambre, el abandono, las lágrimas ocultas y las oraciones murmuradas en la tierra seca. Una tarde, Carmen, su nieta mayor, se sentó a su lado con una cesta de verduras en el regazo y los ojos llenos de cariño. «Abuela, cuando estabas en esa montaña, pensaste que ibas a morir». Soledad miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, y respondió con dulzura: «Sí, hija mía, eso pensé. Pero incluso cuando pensé que mi vida pendía de un hilo, algo dentro de mí me decía: todavía no ha terminado». Y no era mi voz, era la voz de Dios. Juanito, que pasaba con una cubeta de maíz para alimentar a las gallinas, se detuvo a escuchar. Conocía esta historia, la había escuchado a trocitos en detalle en el subtexto de la vida cotidiana, pero cada vez que ella hablaba, todo sonaba nuevo. No sabía cómo, pero sabía que crecerías, que la vida encontraría su camino. No pedí riquezas, solo pedí fuerza, y Dios me dio más de lo que pedí, me dio a ti, y ese fue mi milagro. Miró a cada uno de sus nietos, ahora adultos, trabajadores y honorables. Esos mismos niños que una vez lloraron de frío en su regazo, ahora cuidaban la tierra, la casa y el futuro. Eran su mayor alegría. No había día en que no diera gracias. Incluso los viejos dolores se habían convertido en parte de su alabanza. Si no fuera por eso, quizás nunca habría descubierto lo que llevaba dentro, dijo, llevándose la mano al pecho. Fue como si el abandono mismo hubiera sido una invitación a encontrarse con Dios. Allí, en el silencio de las montañas, cuando todo parecía perdido, encontró la voz que siempre la había acompañado. Y este descubrimiento se convirtió en la base de todo lo que vino después. Doña Soledad comprendió que a veces Dios permite que el desierto le revele que el agua no proviene de pozos, sino de la fe. En lo alto de la montaña, en ese mismo claro donde una vez se arrodilló desesperada, ahora se alzaba una cruz de madera erigida por sus nietos. Era sencilla, hecha de 2 ramas atadas con cuerda, pero cargaba con el peso de toda una historia. De vez en cuando, la familia subía allí. Plantaban flores a su alrededor. Carmen, en una de estas visitas, preguntó: «¿Por qué quisieron dejar esto aquí?». Y Soledad respondió: «Porque fue aquí donde Dios me mostró que no estaba sola. Aquí estaba mi desierto y mi promesa». En los últimos días,
incluso con su salud ya debilitada por la edad, seguía repitiendo la misma frase cada mañana al abrir los ojos. Dios nunca falla. Era lo que sostenía sus pasos, incluso cuando caminaba despacio. Era lo que guiaba sus palabras, incluso cuando su cuerpo se cansaba. La historia de 1900, Doña Soledad nos recuerda que ningún dolor es en vano, que incluso en el silencio de las montañas, Dios escucha. Él honra a quienes confían, incluso cuando todo parece perdido. Si crees esto, suscríbete al canal ahora y deja un me gusta. Y si esta historia te conmovió, hay otra que necesitas escuchar. Nos vemos en el próximo video.